En Noticias TNO, hoy con el señor William Dávila. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo sigue esta fisura? Bueno, ahí vamos, mejorando. Trabajo parlamentario, Así es. trabajo de estrategias para llegar a toda esa gente que lo necesita y que necesita ayuda, cómo evitar nuevas tragedias, qué se está haciendo, cuál es el trabajo parlamentario que se está haciendo para que esto no se repita y por qué el Estado, siendo el más interesado en ser productivo y en tener buen resguardo y seguridad en las instalaciones, están sucediendo estas cosas. Bueno, mira, en primer lugar debo decirte que la Asamblea Nacional tiene un déficit con el pueblo, porque la tiranía de la mayoría, y lo digo así, no ha puesto en práctica esa mayoría en función del país, sino en función del partido. Pero hay parlamentarismo de calle, hay participación ciudadana. Ellos hablan de que cada vez el pueblo está muchísimo más adentro en todo lo que es la actividad política y que ese resultado debería verse. ¿Qué es lo que está sucediendo? Puede ser en lo que corresponde lo que algunos expertos llaman la normatización de la sociedad, una normativización de la sociedad. Es decir, cuando van a discutir una ley, llaman a los diferentes sectores, consejos comunales, etcétera, en función de la ley. Pero cuando estamos hablando de la otra parte vital de un parlamento, que es la función contralora, la función social, ese parlamentarismo democrático, participativo de calle, ahí no funciona, porque la función deliberante y la función contralora está muy limitada en la Asamblea. Por eso es que nosotros nos hemos visto entonces en la tarea, en la necesidad, como oposición, de desarrollar lo que la Asamblea no está desarrollando. En el caso concreto de Amuay, se nombró una comisión de nosotros mismos. ¿Por qué se nombra? Porque cuando sucedió la tragedia, se pidió una investigación y que la Asamblea Nacional nombrara una comisión especial para que abriera una investigación en relación al caso de Amuay. Eso no prosperó. Se nombró una comisión de parte nuestra, de los diputados de la oposición, que ya produjo un informe de más de 300 páginas que fuimos a entregar al CRP, al Centro de Refinación de Paraguaná, a la directiva de ese CRP, porque es un informe propositivo y sin embargo no fue aceptado. Es decir, nosotros estamos cumpliendo esa parte que la Asamblea Nacional no está cumpliendo. Nosotros estamos desarrollando la investigación social que no está realizando la mayoría de la Asamblea Nacional. Es nuestro deber como diputados y tenemos que cumplirlo independientemente de los obstáculos, de los ataques, de las presiones que ejerce el gobierno. Entes internacionales que puedan intervenir o colaborar con estrategias que puedan solucionar este tipo de problemas. ¿Ustedes han tenido comunicación con algún grupo, algún ente internacional que pueda quizás ejercer algo de presión? Bueno, es que fíjate, existe la Unión Interparlamentaria, que es la unión de todos los parlamentos del mundo, está el Parlamento Latinoamericano, está el Parlamento Andino, están las organizaciones especializadas de estos parlamentos. ¿Por qué se constituyen esos espacios internacionales? Para proteger el Parlamento. No es simplemente para llegar a hacer una labor deliberante y más nada, que por lo demás es limitada en el tiempo, sino que son instituciones creadas para tener un mejor Parlamento. Pareciera que la Asamblea Nacional, que forma parte de esos foros, excepto en el caso del Parlamento Andino, porque no formamos parte de la Comisión Andina de Naciones, no le presta atención a las sugerencias de perfeccionamiento de la pluralidad dentro de la Asamblea Nacional, de la capacitación y la formación técnica de los asistentes dentro de la Asamblea Nacional, que las comisiones permanentes tengan los recursos tecnológicos, económicos y sociales para desarrollar la labor que les corresponde. Allí la Asamblea Nacional no le está prestando atención. Te voy a poner un caso concreto. Cuando sucedió el golpe parlamentario, es decir, cuando nos agredieron a nosotros, en mi caso particular el 16 de abril, después el 30 de abril, nos quitaron el derecho de palabra, nos quitaron las presidencias de las comisiones permanentes de servicio, hubo respuestas de este tipo de organizaciones en donde le exigían a la Asamblea Nacional el respeto a la oposición, el respeto al pluralismo, que efectivamente se garantizara el trabajo técnico, profesional, político y social de todos los parlamentarios y de sus equipos de asistentes. Y eso no fue aceptado. Simplemente a nosotros ni nos reintegraron a las presidencias de las comisiones permanentes de servicio, ni mucho menos hubo una respuesta en cuanto a la agresión nuestra. Terminó el primer periodo de sesiones y cuando habló Blanca Cao, ni siquiera mencionó los hechos, tanto que hablan
que la democracia invisibilizó a las víctimas, y resulta que nosotros que estamos dentro de la Asamblea Nacional invisibilizaron lo que sucedió el 16 de abril cuando a mí de casualidad no me mataron, porque la herida que me infligieron fue de 17 puntos. Lo mismo le pasó a Julio Borges, a María Corina Machado, a todos nosotros. Es decir, un hecho que han querido invisibilizar simplemente por razones políticas. Eso desdice mucho de la calidad y de la dignidad que debe tener un parlamento. Y eso fue una de las cosas que sugirieron por lo menos en el Parlamento peruano, en el Parlamento latinoamericano, incluso hasta en el Senado de los Estados Unidos. Es decir, ha habido respuestas de solidaridad porque cada día en el mundo la tendencia es a tener un mejor parlamento. Inmunidades parlamentarias, ¿se sienten violentados, se sienten a la deriva de alguna forma al sentir que ya su inmunidad parlamentaria puede estar irrespetada? Mira, ellos utilizan la inmunidad como un chantaje, es una prerrogativa que tenemos nosotros los diputados, pero ellos tratan siempre de utilizar la inmunidad parlamentaria, de que nos los van a quitar, como para chantajearnos y silenciarnos. Por ejemplo, cuando fuimos a Amuay, al CRP, a entregar este informe que ya es del conocimiento público sobre la tragedia de Amuay, ¿cuál fue la acusación que hizo Rafael Ramírez y los gerentes de Amuay? Que nosotros habíamos ido a sabotear al CRP. En el fondo, cuando tú te pones a ver, hay una ley que ellos aprobaron de protección de los bienes públicos. ¿Qué quieren ellos ahí configurar? Un delito político de flagrancia. Es decir, que nosotros fuimos a invadir una instalación pública con una intención de saboteo y en el fondo, ¿qué están buscando? Bueno, simplemente hasta levantarnos la inmunidad parlamentaria, supuestamente por un delito que cometimos de ir a una instalación pública, llevar un documento propositivo por lo demás sobre una tragedia que es una de las tragedias más grandes que ha ocurrido en el mundo de la refinería. Entonces, uno no puede limitarse. Ahí tienes tú el caso del diputado Richard Mardo. Bueno, a él le allanaron la inmunidad, pero aplicaron una disposición supletoria del reglamento interior de debate, no una disposición análoga de la misma Constitución. ¿Cómo es que un reglamento va a estar por encima de la Constitución? Y fíjate que estoy hablando del procedimiento, que como decía un político latinoamericano, Jorge Eliezer Gaitán, el procedimiento en democracia es esencia. Es decir, estoy hablando del procedimiento, yo no estoy hablando de que si tienen que investigarlo, que si tienen que ir a un juicio, porque nosotros no estamos limitando ningún tipo de investigación. Pero el procedimiento no fue constitucionalmente apropiado, sino que ahí están echando por tierra una prerrogativa que ha costado sangre, sudor y lágrimas a través de la historia de la humanidad. Porque ¿por qué se inventó el recurso procesal de la inmunidad parlamentaria? Precisamente porque fue un muro de contención contra el rey, contra el poder absoluto. Bueno, eso es lo que ellos no quieren reconocer hoy día, sino quieren imponernos un poder absoluto en donde la Asamblea Nacional esté sometida al Poder Ejecutivo. Bueno, nosotros continuamos con ustedes. Acompáñennos aquí con el tema Amuay. Seguimos.